Saludos y bendiciones, mi nombre es Héctor Rodríguez y estamos una vez más en Quiero Conocer a Dios, el espacio que te da la oportunidad de conocer a Dios de una manera sencilla. Y quiero dejarte saber que este espacio y todos los que vas a estar viendo son auspiciados por la Iglesia Cristiana Amor y Verdad, que los puedes sintonizar por Teleadoración, canal 36.1 Antena, canal 76 en Liberty, todos los domingos a las 10 de la mañana y su repetición los miércoles a las 9 de la mañana. Así que vamos a comenzar, ¿verdad?, con este episodio del día de hoy. No sin antes presentarle a la pastora Evelyn Delgado. Pastora. Hola, Héctor. Hola, qué bueno que estamos nuevamente aquí hablando de los asuntos de Dios. Qué bueno que estamos aquí nuevamente, ¿verdad? Estamos muy, muy contentos y muy satisfechos, ¿verdad?, por todo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Hay que ser agradecidos, de verdad. Porque Dios es bueno, Dios es bueno. Y tener un día más de vida, ¿verdad? Sabiendo que tal vez pues hay personas que no amanecieron hoy, ¿verdad? Es un asunto de darle gracias, ¿verdad?, a Dios. Amén, amén. Que podemos respirar y podemos hacer tantas cosas. Asombrarnos de sus misericordias. De su misericordia. Así que yo quería saber, ¿verdad?, cómo vamos a empezar el día de hoy, qué tenemos para hoy. Pues mira, Héctor, nosotros estuvimos hablando recientemente de lo que es la imagen de Dios en la mente, ¿verdad?, de los seres humanos, y cómo esa imagen en muchas personas lógicamente está distorsionada porque Dios se ha revelado y se ha revelado en su palabra, y es donde realmente Él revela quién es Él, cómo es Él, lo que quiere, lo que le gusta, lo que detesta, ¿verdad? Y hoy quisiéramos hablar específicamente de los peligros, ¿verdad?, o cómo repercute en la vida de una persona el tener una imagen de Dios que no es la imagen del Dios revelado, que no es la imagen que Dios revela en su palabra, ¿verdad? Así que pues podemos comenzar, ¿verdad?, con alguna de las cosas que, cómo vemos a Dios. Pues mira, yo creo que una de las más notables en muchas personas es que ven a Dios como el juez implacable. Ok, ¿qué significa eso? Cuéntame. Como este Dios castigador, ¿verdad? Personas que viven siempre como que con esta culpabilidad, como que con este temor de qué va a hacer Dios. Algo le sucede y rápido, pues, esto es un castigo de Dios, ¿verdad? Dios me está probando, todo el tiempo Dios me está probando, ¿ves? Porque ven a Dios como ese juez implacable, ¿verdad? Y esto tiene repercusiones, ¿verdad?, en la vida de mucha gente, muchas veces por su niñez, muchas veces por la manera en que los padres, que también estábamos hablando la otra semana, ¿verdad?, acerca de cómo los padres van mostrándole a los niños a Dios. Y lamentablemente, ¿verdad?, se ha fallado mucho en presentar a Dios. A veces las doctrinas legalistas también tienden a presentar a Dios como ese juez implacable de que tienes que hacer esto, no puedes usar aquello, tienes que hacer lo otro. Y crean en la persona realmente una imagen mental de Dios como aquel que está esperando que falle para meterte el garrotazo, ¿verdad? Es el latigazo, como dicen. El latigazo. Pero la consecuencia de un Dios castigador, ¿verdad?, en nuestra mente es que la relación de nosotros con Dios va a estar basada en el miedo. O sea, no hago esto porque puedo ser castigado. Hago esto para tratar de agradar a Dios. Uno no puede estar en paz así. No pueden estar en paz. Entonces lo que pasa aquí es que en cualquier momento, cuando se den cuenta que verdaderamente, como dice la palabra, nosotros no podemos hacer nada para agradar a Dios, porque salvación es por gracia. Cuando no entienden eso, lo que hacen es que se alejan. Se alejan de la iglesia, se alejan de Dios, porque entienden, mira, yo no puedo llenar estas expectativas de Dios. Pero espérate, entonces, o sea, estamos hablando de un extremo al otro. O sea, estamos hablando de que inicialmente tú quieres agradar a Dios, no quieres fallar en nada, quieres hacer todo al pie de la letra, pero más sin embargo, cuando se dan cuenta que no pueden hacerlo, entonces se van al extremo de irse totalmente, ¿verdad? Claro. Sí, se alejan porque acuérdate que hay una conciencia que tenemos y que nos acusa todo el tiempo. Y esa conciencia acusatoria, Dios la puso ahí, pero no para que te alejes, sino para que te acerques. Esa conciencia acusatoria es para que te arrepientas de tus pecados y quieras seguir a Dios, ¿ves? Y es interesante cómo escuchamos a las personas, inclusive, fíjate,
han habido casos de personas que han tenido padre o madre, ¿verdad? Un poquito exagerado en la disciplina, ¿verdad? Padres o madres que han ejercido su paternidad con una enseñanza bien fuerte, ¿verdad? Bien fuerte. Unos patrones. ¿Te refieres a veces violentos, de castigo constante, ¿verdad? Y realmente, pues, una persona que tú le presentas a un Dios que es un padre bueno, pero tú tuviste un padre que abusó, un padre que era maltratante, un padre que era castigador, se te va a hacer bien difícil poder tener ese cuadro mental de un Dios bueno, de un padre bueno. ¿Ves? Sí, pues tú comparas básicamente de lo que Claro. la relación de tu papá con Dios. Y en este tiempo, pues, el maltrato siempre lo ha habido, ¿verdad? Porque el pecado siempre está, pero no sé si tú has escuchado, pero yo por lo menos he escuchado muchos relatos de personas que se criaron en un tiempo donde, óyeme, arrodillaban, esto me lo dijo mi abuela, a ella la arrodillaban cuando hacía algo incorrecto, la arrodillaban en arroz y le ponían un cuadro de Jesús al frente. A raya. Entonces, lógicamente, ese es el picture que, ¿verdad?, que se hace la persona desde niño de lo que es Dios, ¿ves? Entonces, es uno de los peligros de no ver el Dios que se revela, de no conocer al Dios que se revela. Romanos 8:1, Héctor, dice ahora pues ninguna condenación hay, ¿verdad?, para aquellos que están en Cristo Jesús. Cuando nosotros venimos a Cristo, algo que ocurre en nuestra vida es precisamente esa. Él quita nuestra vergüenza, Él quita nuestra culpa, Él quita nuestro pecado. Pero lamentablemente si no somos diligentes en conocer a Dios, en conocer su palabra, en crecer en ese conocimiento, nos vamos a quedar en la mente con ese Dios que conocimos antes. Pero ven acá, ¿cómo entonces, ante un cuadro como ese que estás presentando, una persona puede conocer a Dios? Porque, por ejemplo, yo puedo ser criado, ¿verdad?, desde mi niñez hasta mi, ¿verdad?, mi juventud, ya cuando tengo la capacidad de yo poder vivir por mí mismo, ¿verdad?, independiente. Yo crecí con esa imagen distorsionada de parte de Dios. ¿Cómo una persona de esa manera puede comenzar a conocer a Dios, al Dios verdadero? Bueno, realmente Dios se ha revelado en su palabra, ¿sabes? La fuente de toda verdad de lo que es Dios está en su palabra. Por eso es importante que nosotros no busquemos a Dios simplemente porque vamos a la iglesia y estemos ahí una hora escuchando una predicación. Nosotros tenemos que realmente entender, óyeme, yo tengo que desaprender. Ese Dios que están hablando ahí es el Dios que yo visualizo. Y ahora me están diciendo que esto no es así. Así que, pues espérate, yo lo quiero conocer. Y entonces la persona se acerca, tiene que acercarse en confianza, ¿verdad? Y en confianza a lo que es la palabra y orarle al Señor y decirle, mira, Señor, yo te he conocido como un Dios castigador, pero yo necesito conocerte como tú eres. Yo necesito que tú me lleves a un lugar donde a mí me enseñen realmente quién es Dios. Yo necesito que tú a través de tu palabra tú abras mi entendimiento y yo pueda conocerte. ¿Ves? Y dice la palabra que un corazón contrito y humillado Dios nunca lo va a rechazar, ¿ves? Así que todo comienza por ahí, por acercarnos en confianza, ¿verdad? Tener este lugar o esta persona que verdaderamente nos pueda llevar, nos pueda guiar, ¿okay?, a toda verdad. Por eso es importante ese primer paso de entregar nuestra vida a Cristo, ¿ves? ¿Por qué? Porque cuando tú entregas tu vida a Cristo, el Espíritu Santo sopla en tu espíritu y ese espíritu tuyo comienza a vivir nuevamente y se abre un canal de comunicación y cosas que antes tú no entendías, ahora la entiendes. Pero la gente quiere conocer a Dios fuera de Cristo y no es posible. O sea, todo comienza con Cristo, todo comienza con nosotros entregarle nuestro corazón, nuestra vida y nuestra mente y buscarlo de todo nuestro corazón. Y Él, mira, va a recompensar a aquellos que lo buscan. Fíjate, y ahí dijiste un punto muy importante. Y es que cuando tú aceptas a Cristo, tú estás comenzando ese proceso de transformación, ¿verdad? Porque muchas veces en la vida, ¿verdad?, cristiana, nos topamos con que
yo paso al frente, yo acepto al Señor, ya aquí todo terminó, ya entonces todo se solucionó, ya no hay ningún otro problema, yo soy nueva criatura y ya entonces estoy gozándome con los hermanos. Cuando la realidad es que no es que ya todo terminó aquí, es que ahora todo comienza. Ahora es que comienza, porque hay un alma. Está tu espíritu ahora presto, como decía Jesús a sus discípulos. ¿Ok? Tengan cuidado porque el espíritu de ustedes está presto, quiere. ¿Por qué? Porque ya estaba encendido. Pero el alma está ahí y el alma tiene muchas reparaciones que hacerle, ¿verdad? Pero fíjate que es interesante como hay gente que ven a Dios así, como un Dios castigador, pero también está el otro extremo. Hay otras personas que ven a Dios como el abuelito permisivo. Tú sabes que los abuelos, los nietos llegan y los abuelos le dan todo lo que no le daban ni a los hijos, ¿verdad? Y le conceden todos sus deseos y todas sus cosas. Pues a veces hay gente que ven a Dios como ese abuelo permisivo, como ese, ¿verdad? Personas que justifican su estilo de vida diciendo, no, porque Dios me ama. Él me ama como soy, Él no me juzga, a mí nadie me juzgue, porque la palabra dice, porque usan la palabra, que de tal manera amó Dios al mundo, ¿verdad? Y entonces, pues, esas son vidas que no se transforman, de verdad no se transforma porque se pierde ese temor reverente. Okay. A Dios no se le teme, no se le tiene miedo. Lógicamente hay que acercarse al Señor, ¿verdad? Con la convicción de que Él es nuestro Dios, pero óyeme, Él es Dios. Sí, hay que ser reverente. Hay que ser reverente porque Él es Dios. Entonces, la consecuencia de ver a un Dios tan permisivo, pues verdaderamente no va a permitir que tu vida se transforme, ¿verdad? Y que tu vida tome el giro que Dios quiere que tome. Y la misma palabra te dice en Hebreos 12 que el Señor al que ama disciplina. No hay manera de que tú le sirvas a un Dios que no te va a corregir, a un Dios que no te va a confrontar. Y sabes que por eso mucha gente no lee la palabra. ¿De verdad? No leen la palabra. ¿Por qué? Porque son confrontados. Empiezan a leer los salmos, empiezan a leer todas aquellas partes de la palabra que les gusta, ¿verdad? Óyeme, que Dios te ama, que tú eres una nueva criatura. Pero cuando llega la parte de que tú tienes que ponerle otra mejilla, o la parte donde tienes que amar a tu enemigo, ahí tú pasas la página. Ahí pasas la página. Sí, no queremos que nos confronten, ¿verdad? Y entonces, pues, ese es ese Dios que nos han presentado y que lamentablemente, ¿verdad? Lamentablemente, inclusive en la iglesia, muchas veces presentamos a un Dios demasiado permisivo, ¿ves? Y eso no es nada. Y tranquilo que Dios te salvó y que todo está bien y que no tienes que ser diligente. Y digo, no hay nada de malo, ¿verdad? Con el hecho de que tú estés bien, de que tú estés próspero, ¿verdad? Que sea una persona que tenga lo tuyo, siempre y cuando, ¿verdad? Tú lo hayas trabajado y todo eso. Pero de lo que se está hablando, entonces no es simplemente el hecho de que tú estés bien. Sí, puedes estarlo, pero lo que se está hablando más bien es de que a pesar de que tú estés bien, hay unas áreas en tu vida que tú tienes que entregárselas a Dios para que Dios las moldee. Y muchas veces, como estabas diciendo, nosotros cerramos la Biblia o le arrancamos la página a la Biblia para no entrar en esos terrenos donde tú no quieres darle permiso a ese Dios, ¿verdad? Para que trabaje. Exacto. Y ahí entonces es donde hay otro tipo de personas que por eso que tú estás diciendo, por no querer confrontar, ¿verdad?, su vida delante del Señor, pues prefieren imaginar a Dios como un Dios lejano, como un Dios indiferente. O sea, hay un Dios, porque fíjate que creen que hay un Dios. Hay un Dios que hizo los cielos, que hizo la tierra, hay un Dios, pero es un Dios que está muy ocupado en muchas cosas, ¿verdad? Él no está pensando en lo que yo necesito, en lo que yo quiero. Él no me ve a mí, ¿verdad? Como soy yo. Él simplemente, yo soy uno más, un número más, ¿verdad? En lo que es la humanidad. Y ven a este Dios lejano que no se interesa por los detalles de tu vida, ¿ves? Y lógicamente este tipo de persona, que yo creo que es el más peligroso, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué crees que es más peligroso? Porque ven a Dios como un humano frágil igual que nosotros.
Ok. O sea, no lo ven como Dios. Lo ven al mismo nivel que nosotros. Nivel que nosotros, claro. Entonces nosotros podemos fallar, nosotros podemos, ¿verdad?, ser indiferentes a cosas, al pecado, a muchas cosas, pero Dios no es indiferente. Entonces, hay gente, no, Dios está muy ocupado como para mí, ¿ves? Dios es el Dios de la iglesia, pero no es el Dios mío. Entonces, ¿qué es lo que pasa con ellos? Que preferimos entonces hacerlo todo conforme a lo que yo pienso, a lo que yo creo. O empiezo a tomar lo que me gusta de aquella creencia, lo que me gusta de esta otra y todo lo que se amolda, ¿verdad?, a lo que yo creo que es la vida y de cómo la debo vivir. ¿Por qué? Porque vemos a Dios como un Dios lejano, como un Dios que Él no se mete con mi vida, con lo que yo hago, ¿eh? Y yo te diría que es la gran mayoría de la gente. Ven a Dios como un Dios lejano, indiferente. Sin embargo, en los salmos, tú vas a los salmos y óyeme, los salmistas se deleitan hablando de ese Dios cercano, de ese Dios que te conoce, que conoce tu nombre, que conoce tu despertar, tu acostar, ¿verdad? Y, por ejemplo, en el Salmo 38 vemos que dice que Dios está cercano a los quebrantados de corazón. Sin embargo, cuando tú ves a Dios lejano, lógicamente lo menos que tú piensas es que Dios está ahí. Sí, es como si hubiese algún silencio. Yo entiendo que a todo el mundo le ha pasado que muchas veces en situaciones difíciles, pues pensamos que nosotros somos los que estamos pasándola a solas, o sea, sin nadie a nuestro alrededor. Y como estabas diciendo, ¿verdad?, en ese salmo, habla precisamente de que Dios está cercano a los quebrantados de corazón. Y nos podemos ver, ¿verdad?, a través de los salmos, que existe esa situación de lucha emocional, de lucha espiritual, ¿verdad?, donde muchas veces pues estamos, nos sentimos vacíos, nos sentimos tristes, nos sentimos que necesitamos un abrazo y sentimos a Dios lejos de nosotros. Mas, sin embargo, la palabra establece que Él siempre está con nosotros. Y fíjate que dice que está cercano a los quebrantados de corazón. Y cuando te hablan de los quebrantados de corazón, la gente rápido piensa el que está sufriendo por una pérdida, el que está sufriendo por algo, ¿verdad? Pero cuando habla aquí de quebrantamiento, está hablando de un corazón que reconoce que necesita a Dios. Que necesita a Dios. Eso, de esos son los quebrantados de corazón que Dios habla, ¿ves? Okay. Óyeme, y la gente que difícil se les hace reconocer que son débiles. Porque nos han enseñado en todo tiempo a que tenemos que ser fuertes, a que tenemos que actuar, ¿verdad? No, y tú párate firme, tú no dejes que nadie ¿verdad?, te moleste. Tú desde chiquito, desde pequeño, no nos enseñan a quebrantarnos, no nos enseñan a rendirnos. O inclusive también eso pasa cuando lo primero que hablaste, hay padres que tal vez son tan y tan extreme, son tan y tan fuertes, que esos hijos crecen con una coraza tan y tan dura, que cuando ya son adultos no se les hace bien difícil reconocer que necesitan ayuda, que necesitan ayuda espiritual, o sea, que necesitan ayuda del Dios verdadero. Eso es así. Y entienden que son autosuficientes en muchas de las ocasiones. Claro, porque han tenido que lógicamente tomar el control de sus vidas, ¿verdad? De muchas maneras. Y entonces piensan que pues toda su vida va a ser así, ¿ves? Y es bien difícil. Pero ¿sabes qué? Que por lo menos en mi experiencia personal y en mi experiencia pastoreando, me he dado cuenta de algo, fíjate. No importa cuán duro sea ese corazón, no importa cómo tú veas a Dios, cómo tú creciste viendo a Dios en tu mente. Cuando tú te expones a lo que es la palabra, cuando tú te expones a lo que es el evangelio, lo que es esa doctrina que Dios dejó para que tú la escuchas, le dice la palabra que tú lo escuchas y la fe viene por eso, por el oír. Óyeme, tú eres testigo de cómo Dios va ablandando ese corazón que se tuvo que poner duro en un momento dado para que no le hicieran daño, pero que esa palabra va como, va como quedando, como un cincel, ¿verdad? Que va como que despegando, rompiendo ese corazón de piedra y lo va convirtiendo en un corazón de carne para que entonces esa palabra tú sigas escuchándolo. Por eso es que yo, esta persona que llega a la iglesia y que a lo mejor en esos primeros meses se frustra,
Yo he tenido casos, es que no veo, no puedo cambiar. Es que no, yo no quiero seguir viniendo a la iglesia porque yo no quiero ser hipócrita. Porque es que sigo haciendo lo mismo. Yo le digo, pues mira, ¿sabes qué? Date tiempo, estamos under construction. Es lo que yo le digo a la iglesia siempre, ¿verdad? Estamos bajo construcción. Tú continúa exponiéndote a la palabra porque es la palabra la que te va a llevar al cambio. No lo hagas como tú dijiste. Tú no eres suficiente para hacerlo. Tú necesitas algo más. Tú necesitas la palabra, necesitas al Espíritu de Dios. Y es que ese pensamiento está ahí. Ese pensamiento, el pensamiento de autosuficiencia está ahí constantemente porque estamos en un cuerpo terrenal. Eso es así. Y al nosotros estar en un cuerpo terrenal, pues obviamente vamos a pensar como personas que están en la tierra. Claro. Y pensando, ¿verdad? Que somos autosuficientes en todo lo que hagamos. Nuestra crianza fue así. So, yo tengo que, aunque no lo diga, pero quiero darle la ayudita a Dios para entonces no ser hipócrita. Pero de igual manera no podemos negar que también hay un enemigo que también pone en los pensamientos, ¿verdad? Susurra al oído el hecho de que, oye, estás haciéndolo mal, no seas hipócrita. No vayas a la iglesia que pecaste ayer. Exacto. Cuando se supone que hacía David. David corría. Corría. Y se humillaba delante de la presencia de Dios. Claro, él corría para Dios, hacia Dios. No corría de Dios, él corría hacia Dios. Y si nos ponemos a explorar la palabra, nos damos cuenta que las personas que Dios escogió son las personas más imperfectas del mundo. O sea, busquemos a alguien que realmente no haya cometido algún error en la palabra. Claro. ¿Cristo? ¿Cristo fue el único? Jesús es el único que no pecó. Jesús fue el único que no pecó. Pero fíjate, Héctor, es interesante, ¿verdad? Este tema porque ya conforme a cómo la gente actúa, tú te das cuenta del Dios que está en su mente. De acuerdo a ese Dios que está en su mente, ese picture que se han hecho de Dios, es la manera en que la gente actúa, es la manera en que la gente lo busca, ¿ves? Y es bien importante que podamos entender que tenemos que ser diligentes en conocer a ese Dios que se ha revelado. O sea, Dios quiere que le conozcamos tal y como es Él. Dios quiere que entendamos que Él quiere relacionarse con el hombre. No importa dónde tú hayas caído, no importa cómo tú lo hayas visto hasta ahora, no importa lo que te enseñaron de niño, las experiencias que tuviste. Óyeme, es un buen día, ¿verdad? Para que reflexionemos y digamos, óyeme, ¿a qué Dios yo quiero conocer realmente? ¿Al Dios permisivo que me enseñaron? ¿Al Dios que juzga y castiga? ¿Al Dios lejano? ¿O yo quiero conocer a ese Dios que dice, óyeme, acércate a mí creyendo que yo soy y yo voy a galardonar a aquellos que me buscan, ¿verdad? Pero tú sabes que hay otro tipo de gente también, que no quiero que se me pase esa. Hay gente que ven a Dios como el genio de la lámpara maravillosa. Ajá. ¿Cómo es ese? Cuéntame. Déjame coger aquí, vamos a orar y ahí va a salir el milagro. ¿Ves? Ese es el que busca a Dios cuando necesita. Mientras tanto, nada que ver con Dios, ¿verdad? Pero necesitan, y este es el Dios de los milagros, este es el Dios que sana, este es el Dios, y claro que Dios lo puede hacer, pero Dios conoce tu corazón y sabes por qué lo estás buscando, ¿ves? Así que ese Dios de la lámpara maravillosa, óyeme, mucha gente con ese Dios en la mente. Sí, que mientras todo está bien, vamos a seguir el rumbo de nuestra vida, pero cuando las cosas se aprietan, entonces voy a sacar la lamparita para frotarla y que salga el genio de la lámpara mágica. Y ¿sabes lo que pasa ahí, verdad? Ajá. Que si no sale lo que yo quiero que salga cuando yo frote la lámpara, hasta ahí llegó mi fe. Hasta ahí llegó mi fe. Porque Dios no me hizo el milagro que yo quería, ¿ves? Y realmente es increíble la cantidad de gente que ven a Dios de esa manera. Mucha gente, de hecho, van a las iglesias buscando eso, buscando un milagro de Dios. Pero qué bueno que se encuentran con el Dios real, ¿verdad? Y qué bueno que el Espíritu Santo los redarguye, qué bueno que siguen exponiéndose a la palabra y se dan cuenta de que Dios no es un milagro más, que Dios es real. Que Dios es Dios. Que Dios es Dios. Punto. Que no necesita de mí. Claro. Que soy yo quien necesito de Él. Así que
qué bueno sería, ¿verdad? Que la gente comenzara a buscar ese Dios que es Dios real, el Dios que se ha revelado y que quiere bendecirte, que quiere estar contigo, que quiere enseñarte el camino, ¿verdad? Que quieres que tiene un sueño contigo. Claro Dios que tiene sí. un sueño contigo. Pero nosotros tenemos que también poner de nuestra parte para poder acercarnos a Él. Amén. Porque si Dios, ¿verdad? Dios va a seguir siendo Dios. Y si Dios quiere hacer una obra en tu vida, puede hacerla. Pero tenemos que estar dispuestos también a que esa obra sea hecha, ¿verdad? Y abriéndole las puertas de nuestro corazón y que entre, y aunque nos duela, ¿verdad? En muchas ocasiones, pero sabemos que al fin y al cabo ese dolor va a traer una belleza, ¿verdad? Como cuando el diamante se pule, ¿verdad? Pasa por un proceso sumamente tedioso, ¿verdad? Pero al final es una de las joyas más brillosas que existe. Así que yo creo que eso es, ¿verdad? Uno de los mejores ejemplos que se le puede dar a las personas, que Dios quiere hacerte crecer, que Dios quiere hacerte brillar, ¿verdad? Pero para su gloria. Amén. No simplemente para tener posesiones, no simplemente para que tú estés feliz y vivas contento y alegre, ¿verdad? Porque en el mundo vamos a tener aflicción, pero para su gloria, para Amén. que Él pueda hacer de ti lo que Él quiere hacer de ti. ¿Y sabes qué? Y esto yo se lo predicaba a la iglesia recientemente. Es para su gloria, pero sabes que cuando tú estás en el camino correcto, o sea, cuando tú verdaderamente estás viviendo para glorificarlo a Él, eso trae gozo a tu vida. Y yo les decía el otro día a la iglesia, ¿sabes qué? Yo no sé cuál es el gozo, la alegría más grande que ustedes han tenido en la vida, pero yo les aseguro que no hay un gozo más profundo que el gozo de saber que yo estoy en el camino y en el diseño de Dios para mi vida. Eso es lo que te va a dar, que eso te va a dar una paz y una seguridad increíble en tu vida. Pero para eso, lógicamente, tenemos que caminar y acercarnos a Él y decirle, Señor, ayúdame a conocerte. Yo quiero conocerte tal y cual tú eres. Yo quito de mi mente todo lo que he aprendido y yo me someto para que tú me enseñes quién tú eres, quién soy yo, qué tú quieres conmigo. Y óyeme, eso es lo que te da paz. Eso es lo que te da el gozo mayor en tu vida, es estar en los caminos del Señor. Amén, amén. Así que gracias, pastora, ¿verdad? Nuevamente por estar con nosotros. Para nosotros es de sumo gozo, ¿verdad? El poder hablar de temas tan importantes y tan relevantes, ¿verdad? Para este tiempo. Así que unas últimas palabras para el público que nos está viendo, ¿verdad? Invitándolos a que puedan darle like al contenido, a que puedan compartir el contenido, pero darle unas últimas palabras a ellos. Claro que sí, nos gustaría recibir, ¿verdad?, de ustedes cómo, ¿verdad?, lo que estamos hablando, cómo ustedes reaccionan. Me gustaría, si tienen preguntas, si tienen alguna experiencia que hayan tenido, ¿verdad?, con ese Dios que ahora sí conocen. O alguna duda con ese Dios que a lo mejor ustedes pueden hoy identificar que es el que estaba en sus mentes, pero que, óyeme, espérate, yo quiero conocerlo, pues escríbanos, que queremos escuchar, ¿verdad? Y queremos leer sus reacciones y poder escribir y poder contestarle. Amén, amén. Ahora sí, gracias por sintonizarnos una vez más. Le pedimos que nos den like, nos sigan y le den share a este video para que más personas puedan conocer de este contenido. Así que, sin más preámbulos, será para hasta el próximo video. Así que Dios les bendiga y Dios les guarde. Amén.